7 de septiembre de 1945. Sobre las calles de un Berlín en ruinas, el estruendo de los tanques resuena como un eco del conflicto que acaba de terminar. El mundo contiene la respiración. Las cuatro potencias vencedoras organizan un desfile conjunto para celebrar el fin de la guerra más sangrienta de la historia, una demostración de poder en el corazón del enemigo derrotado. Y cada una ha traído lo mejor de sus arsenales. Los británicos exhiben con orgullo sus tanques Comet y los flamantes Centurión. Los estadounidenses hacen alarde de sus Sherman y Pershing. Los franceses muestran lo poco que les quedó tras la ocupación. Pero cuando las máquinas de la Unión Soviética retumbaron sobre el pavimento, los observadores militares occidentales sintieron un escalofrío. Ante sus ojos apareció algo para lo que no estaban preparados. Algo que ni siquiera sospechaban que existiera. El tanque pesado IS-3 parecía haber llegado directamente del futuro. Su torreta achatada, con ángulos de blindaje inverosímiles, se antojaba casi alienígena frente a las siluetas angulosas de los tanques occidentales. La parte frontal del casco, diseñada en forma de nariz de lucio, convertía su proyección frontal en un bastión casi invulnerable para cualquier proyectil de la época. 120 milímetros de acero con una inclinación de 55 grados ofrecían un equivalente a casi 200 milímetros de protección. La torreta, en sus puntos más gruesos, alcanzaba los 240 milímetros. Y para rematar, esta bestia soviética portaba un cañón de 122 milímetros, capaz de convertir cualquier tanque aliado en una pira de metal humeante a una distancia de 2 kilómetros. Los oficiales británicos presentes en el desfile enviaron de inmediato informes a Londres. El contenido era profundamente alarmante. Su mejor tanque, el Centurion, apenas alcanzaba los 180 milímetros de blindaje frontal, y su cañón de 77 milímetros, aunque excelente, parecía insignificante frente a semejante monstruo. El Comet era aún más vulnerable, con solo 100 milímetros de protección, menos incluso que los viejos Churchill de la guerra. El alto mando británico comprendió una verdad tan simple como aterradora. Si los soviéticos decidían avanzar hacia el oeste, simplemente no había nada con qué detenerlos. Pero el verdadero pavor se apoderó de los estrategas cuando consideraron el futuro. Si la Unión Soviética había logrado crear una máquina así al final de la guerra, ¿qué serían capaces de construir en 5 o 10 años? El telón de acero descendía sobre Europa, y al otro lado, sus ingenieros ya debían estar trabajando en algo todavía más formidable. La Guerra Fría apenas comenzaba, y Gran Bretaña se encontraba en una posición de absoluta indefensión. En el Ministerio de Guerra comenzaron reuniones febriles, obsesionadas con una única pregunta: ¿cómo perforar el blindaje de los tanques pesados soviéticos? Las armas existentes no servían. Era necesario crear algo nuevo, algo desproporcionado. Una carrera armamentística no solo de números, sino de calibre y potencia bruta, había sido desatada por el miedo a una silueta de acero vista en un desfile. Un miedo que los llevaría a construir un cañón tan poderoso que su propio tanque no podría soportarlo. Así es como el temor a un fantasma crea monstruos muy reales. En las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, una nueva sombra se cernía sobre Europa. El telón de acero había descendido, y con él un miedo palpable a la abrumadora fuerza blindada de la Unión Soviética. Para los estrategas británicos, la aparición de los nuevos tanques pesados soviéticos no era una simple amenaza, era un espectro que auguraba la aniquilación. La creación de un nuevo carro de combate tomaba años, un lujo que no podían permitirse. Necesitaban algo radical. Una solución tan desproporcionada que ninguna coraza, presente o futura, pudiese resistirla. Y así, en agosto de 1950, el Ministerio de Guerra emitió una especificación técnica que debió helar la sangre de sus ingenieros. Se exigía la creación de un cañón capaz de perforar 152 milímetros de blindaje, dispuesto en un ángulo de 60 grados a una distancia de casi 2 kilómetros. Semejante arma, sencillamente, no existía en el arsenal británico.
Los cálculos preliminares revelaron una verdad aterradora. Para cumplir con esa tarea, se necesitaría algo completamente sin precedentes. El calibre del futuro cañón tendría que ser de 183 milímetros, una cifra que superaba el armamento principal de algunos cruceros navales. Era una locura, pero una locura forzada, dictada por el pavor a los gigantes de acero soviéticos. Así nació la idea de una máquina que pasaría a la historia como la respuesta más extrema a la amenaza de los tanques del Pacto de Varsovia. Un vehículo armado con el cañón de tanque más grande jamás concebido por la humanidad. Los ingenieros del Real Arsenal recibieron una tarea ante la cual cualquier diseñador en su sano juicio habría sentido vértigo. Debían crear un arma de un calibre que el mundo nunca había visto y de alguna manera hacerla funcionar sobre un chasis móvil. La lógica indicaba que para garantizar la destrucción de los futuros tanques pesados soviéticos se necesitaba un cañón de no menos de 180 milímetros que disparase proyectiles de alto explosivo de cabeza deformable. Los británicos llamaban a esta munición HESH, y su principio de funcionamiento era diabólicamente eficaz. Al impactar, el explosivo plástico se aplastaba contra el blindaje como una plasta de barro, y entonces detonaba. La onda de choque resultante, sin necesidad de penetrar la coraza, arrancaba fragmentos letales de la cara interna del acero, aniquilando a la tripulación en una lluvia de metralla. Para diciembre de 1952, el arma adquirió su forma definitiva y su designación oficial, L4. Su calibre real era de 183 milímetros, un cañón que pulverizó todos los récords imaginables en armamento para tanques. La longitud de su ánima alcanzaba los 7 metros con 30 centímetros, superando la de muchos autobuses urbanos. El peso del cañón por sí solo, sin contar la torre ni los mecanismos de carga, era de casi 3 toneladas, creando una nueva categoría de problemas de ingeniería que los diseñadores británicos jamás habían enfrentado. Pero la verdadera pesadilla para los desarrolladores residía en la munición. Un solo proyectil para el cañón L4 pesaba entre 65 y 72 kilogramos, dependiendo de la variante. El equivalente a una lavadora industrial o a un hombre adulto de complexión robusta. La altura del disparo completo, una vez ensamblado su proyectil y su carga propulsora, se aproximaba al 1,5 metros. Era una munición de 2 componentes, tan masiva que desafiaba la propia lógica de un vehículo de combate. Estas no eran simplemente armas. Eran monumentos al miedo. Encarnaciones de acero de una ansiedad que definió a toda una generación. Un eco atronador de la lógica de la disuasión llevada a su extremo más monstruoso. Un mundo donde la única respuesta a un gigante es concebir un gigante aún mayor, sin importar el coste o la cordura. La tarea del cargador era una secuencia de fuerza bruta y precisión. Primero, debía introducir en la recámara el proyectil en sí mismo, una masa inerte de metal. Inmediatamente después, y con un movimiento separado, tenía que empujar el casquillo de latón, un cilindro que contenía una carga propulsora de 31 kilogramos. Era evidente que un solo hombre jamás podría mantener el ritmo de fuego exigido en combate. La fatiga se convertiría en un enemigo tan letal como el propio adversario. Con la mecánica del arma definida, surgió el verdadero desafío: encontrar un portador para semejante monstruo. Ante los estrategas del Ministerio de Defensa británico se desplegaron 4 caminos, 4 filosofías de diseño radicalmente distintas para montar el cañón en un vehículo de combate. El primero era el más convencional: un tanque de pleno derecho, con una torreta capaz de girar 360 grados y un blindaje pesado que lo protegiera desde todos los ángulos. El segundo concepto se inclinaba hacia un cazacarros de asalto, con un sector de tiro limitado pero una protección frontal formidable, diseñado para enfrentarse al enemigo cara a cara. La tercera opción era una solución intermedia, un vehículo con una torreta de rotación completa o parcial, pero con un blindaje mínimo, sacrificando la supervivencia por la agilidad y la flexibilidad táctica.
Y la cuarta, la más radical de todas, proponía abandonar por completo cualquier pretensión de blindaje, convirtiendo la máquina en un mero chasis con un cañón, un portador de armas en su forma más pura y vulnerable. La elección recayó en la segunda opción, la del cazacarros fuertemente blindado. En enero de 1951, se dio luz verde al diseño de un vehículo basado en el prometedor chasis del tanque pesado FV-214, un proyecto que más tarde sería inmortalizado bajo el nombre de Conqueror. Este nuevo proyecto recibió la designación oficial FV-215 y estaba destinado a ser el portador definitivo del cañón gigante. Pero casi de inmediato, surgió un escollo insalvable. El propio Conqueror aún estaba en fase de desarrollo. Diseñar un vehículo completamente nuevo sobre los planos de un chasis que todavía no existía era una apuesta demasiado arriesgada, un castillo de naipes tecnológico. El alto mando británico, presionado por la necesidad, tomó una decisión pragmática: crear una variante temporal, un banco de pruebas móvil para poner a punto el cañón y su sistema de carga sobre un chasis ya existente y de probada eficacia. La elección fue casi natural. Se decidieron por el Centurión, Modificación 3, una plataforma fiable, robusta y sobradamente conocida en las filas del ejército. Esta máquina intermedia recibió la designación FV-4005 y fue ella, la solución provisional, la que por un capricho del destino se convertiría en el portador del cañón de tanque más grande de la historia. Originalmente, el FV-4005 no era más que un laboratorio sobre orugas, una plataforma para identificar y resolver todos los problemas antes de trasladar el arma al chasis definitivo del FV-215. Los ingenieros eran plenamente conscientes de que instalar un arma de tal magnitud en un tanque de clase media exigiría compromisos muy severos. El retroceso, una fuerza de la naturaleza casi incontrolable, obligó a limitar el arco de giro horizontal de la torreta a solo 45 grados a cada lado del eje longitudinal del vehículo. Apuntar más allá significaba arriesgarse a que el disparo volcara la máquina. El espacio interno era tan exiguo que la munición tuvo que reducirse a tan solo 12 proyectiles de 2 piezas. Simplemente no había lugar para más. Y la tripulación debía constar de 5 hombres: comandante, artillero, conductor y 2 cargadores. 2, no 1, porque ningún soldado, por fuerte que fuera, podría manipular en solitario proyectiles que superaban los 70 kilogramos, y mucho menos hacerlo en el confinado y caótico interior de un tanque en combate. El trabajo sobre el FV-4005 se bifurcó, avanzando en 2 direcciones paralelas y conceptualmente opuestas. Los ingenieros prepararon 2 prototipos con enfoques fundamentalmente distintos sobre la protección de la tripulación y el mecanismo de carga. Ambas máquinas saldrían pronto a los campos de prueba para determinar qué concepto era viable y cuál era un callejón sin salida. El primer prototipo, bautizado oficialmente como cañón autopropulsado antitanque pesado, era una visión que infundía pavor incluso en sus propios creadores. Era la máquina correspondiente a la primera fase de desarrollo. En ella, los ingenieros británicos, en un acto de pragmatismo brutal, habían renunciado deliberadamente a cualquier tipo de protección significativa. Así, en el crisol de la ingeniería de posguerra, nació una quimera de acero. No era un arma destinada a ganar batallas, sino un testimonio de hasta dónde puede llegar el ingenio humano cuando se enfrenta a lo imposible. Una pregunta monumental, forjada en metal, sobre el verdadero precio del poder. En la búsqueda de la supremacía en el campo de batalla, a veces, la lógica más elemental es la primera víctima. Los ingenieros británicos, en su afán por crear el cazacarros definitivo, sacrificaron deliberadamente la protección de la tripulación en favor de una simplicidad estructural casi brutal. El cañón L4, con su colosal calibre de 183 milímetros, sobresalía de una plataforma abierta, como un dedo titánico apuntando al cielo.
Abajo, la dotación quedaba completamente expuesta a los elementos, sin la más mínima cobertura contra la metralla o el fuego de armas ligeras. El ángulo de elevación del cañón estaba limitado a unos modestos 15 grados, mientras que su depresión apenas alcanzaba los 7 grados por debajo de la horizontal. Estos parámetros tan restrictivos no eran fruto de un error de cálculo, sino de una precaución dictada por el miedo. El peligro real, casi existencial, que representaba el retroceso de este leviatán de acero. Los ingenieros albergaban un temor muy real, que al disparar con la torreta girada, la energía liberada podría, sencillamente, volcar sobre un costado la mole de 50 toneladas. Nadie sabía con certeza qué ocurriría cuando esa arma monstruosa escupiera fuego por primera vez desde un chasis móvil. Se preparaban para lo impensable. Para el primer prototipo, el FV4005, se diseñó un singular sistema de carga asistida, algo nunca antes visto en un carro de combate. Era un tambor de revólver masivo, un cilindro de acero que albergaba 5 proyectiles listos para ser disparados. Su principio de funcionamiento era idéntico al de un revólver gigantesco. El mecanismo debía ayudar al cargador a lidiar con municiones cuyo peso era, para un solo hombre, sencillamente inmanejable, rotando cada nuevo proyectil hasta alinearlo con la recámara y facilitando su introducción en el cañón. Sobre el papel, era una solución elegante. En la práctica, la realidad demostraría ser mucho más compleja. El cañón fue equipado con un sistema de retroceso concéntrico, un enorme cilindro que abrazaba la parte inferior del tubo. Su única misión era absorber la energía demencial liberada con cada disparo, evitando que la propia estructura del vehículo se desintegrara. Para abril de 1952, el primer prototipo estaba ensamblado y listo para las pruebas. Pero antes de llevarlo al polígono, los británicos añadieron una última salvaguarda. En la popa del vehículo instalaron un ancla de tierra, una pesada pica de acero que, antes de cada disparo, debía descender y clavarse profundamente en el suelo. Su propósito era mantener al FV4005 anclado, impedir que la máquina de varias toneladas retrocediera o volcara. Una solución que parecía casi arcaica para un vehículo de combate de mediados del siglo XX, pero que revelaba la magnitud de las fuerzas con las que estaban lidiando. Mientras tanto, el trabajo avanzaba en un segundo prototipo, una visión algo más convencional, pero no menos intimidante. Sobre el mismo chasis del Centurion se montó una torreta completamente cerrada, diseñada para albergar a los 4 miembros de la tripulación. Sin embargo, el blindaje de esta torreta era, en el mejor de los casos, simbólico. Apenas 14 milímetros de acero en todo su perímetro. Ofrecía protección contra fragmentos de artillería o balas de pistola, pero nada más. Una coraza real era imposible. Cualquier aumento significativo en el peso de la torreta habría superado el límite de masa de 50 toneladas. En esta segunda versión, además, se vieron obligados a abandonar el complejo mecanismo de carga tipo revólver. Así, 2 visiones de un mismo sueño destructivo tomaron forma. Una bestia abierta y vulnerable. La otra, una fortaleza de papel. Ambas, un testimonio de una era en la que la búsqueda de la potencia de fuego absoluta empujaba a los ingenieros hasta los límites mismos de la razón, creando máquinas que eran tan peligrosas para el enemigo como para quienes debían operarlas. Monstruos nacidos del miedo, destinados a convertirse en poco más que una nota a pie de página en la historia de la guerra. El espacio confinado de la torre simplemente no permitía alojar un mecanismo de carga automático para una munición tan colosal. En su lugar, la hercúlea tarea de alimentar a la bestia recaía sobre los hombros de 2 cargadores. Su ritmo de combate, en el mejor de los casos, se estimaba en unos míseros 2 disparos por minuto, una cadencia casi suicida en la vertiginosa danza de un enfrentamiento blindado moderno. Para intentar domar la violencia del retroceso, se le dotó de un recuperador hidroneumático y un mecanismo independiente para el retorno a batería, un diseño considerablemente distinto al del primer prototipo. Pero los problemas mecánicos no eran los únicos que atormentaban al proyecto FV4005.
El equipo de puntería se convirtió en una auténtica pesadilla. La industria británica, bajo una inmensa presión, debía desarrollar desde cero una mira telescópica especializada para un cañón de características tan extraordinarias, pero los plazos se incumplían una y otra vez. Finalmente, los ingenieros, acorralados, tomaron una decisión que dejó a muchos perplejos. Sobre el ultrasecreto FV4005, instalaron una mira alemana TZF-12A, canibalizada de un tanque Panzer capturado durante la guerra. Era sin duda una óptica de calidad excepcional, probada en los fuegos de la Segunda Guerra Mundial. Y aunque la solución parecía una extraña ironía para un proyecto de vanguardia británico, permitió, al menos, no retrasar más las cruciales pruebas de campo. Hacia junio de 1953, el primer prototipo del FV4005 rodó finalmente sobre el polígono de pruebas para su bautismo de fuego. Militares e ingenieros contuvieron la respiración. Nadie, absolutamente nadie, podía predecir cómo se comportaría la máquina cuando el cañón de tanque más poderoso de la historia desatara su furia por primera vez. El primer disparo dejó en los observadores una impresión imborrable, y no fue precisamente de alegría. Cuando el artillero presionó el gatillo, el polígono de pruebas se estremeció con un estruendo apocalíptico. La máquina de 50 toneladas se sacudió como si hubiese sido golpeada por un martillo titánico. Los oficiales e ingenieros, observando desde una distancia segura, vieron con incredulidad cómo la proa del tanque saltó 22 centímetros en el aire, mientras la popa se hundía 12 centímetros en la tierra. Con un ángulo de elevación de apenas 3 grados, el cabeceo alcanzaba los 27 centímetros en la parte delantera y 19 en la trasera. La máquina, literalmente, se encabritaba por la pura fuerza de su propia arma. Los técnicos registraban meticulosamente cada parámetro. Al disparar sin el ancla de apoyo trasera, el vehículo retrocedía 23 centímetros, haciendo que volver a apuntar fuera una tarea lenta y frustrante. Con el ancla desplegada, la cifra se reducía a la mitad, pero seguía siendo un desplazamiento inaceptable para un vehículo de combate. Los informes oficiales, que más tarde se convertirían en el testamento de este experimento demencial, se llenaban de cifras alarmantes. Pero la verdadera pesadilla comenzó cuando la torre del FV4005 giró 90 grados para efectuar un disparo lateral. El informe oficial lo describió con una frialdad casi cómica. El disparo con dicho ángulo de la torre transmite al chasis oscilaciones de amplitud extremadamente alta con una ciclicidad rápida. Traduciendo esto al lenguaje humano, significaba que el tanque de 50 toneladas se sacudía como el sonajero de un niño. La mole de acero se desplazó 5 centímetros hacia un lado en un instante, y cada perno, cada soldadura, cada componente de la estructura fue sometido a una tensión para la que no había sido diseñado. Fue el momento de la verdad. Aquella máquina no era un arma. Era una paradoja de acero. Un monumento a la ambición desmedida. Un intento de doblegar las leyes de la física por la fuerza bruta. Se había creado un poder tan inmenso que el propio vehículo que lo portaba era incapaz de contenerlo. El chasis, una plataforma probada y robusta, gemía bajo un castigo para el que jamás fue concebido. Cada disparo era un acto de violencia no solo contra el objetivo, sino contra sí mismo, una prueba de resistencia que llevaba el acero hasta su punto de ruptura. En un momento crítico de las pruebas, se hizo dolorosamente evidente que el mecanismo de elevación vertical del FV4005 había colapsado por completo. Una inspección posterior reveló una escena de pura devastación mecánica. La onda de choque de los disparos había literalmente doblado los componentes internos como si fueran de metal blando, y los pernos de montaje, gruesos y endurecidos, habían sido cercenados con una limpieza aterradora, como cortados por un cuchillo al rojo vivo. El cañón, destinado a ser el terror de los tanques soviéticos, se había convertido en el verdugo de su propio vehículo. Cada detonación era un paso más hacia su propia aniquilación.
Los ingenieros se afanaron en una búsqueda frenética de soluciones, intentando reforzar la estructura, pero el problema era fundamental, casi filosófico. El chasis del Centurion simplemente no estaba diseñado para soportar la furia de un dios de la guerra tan desproporcionado. Tras una serie de incidentes alarmantes, la comisión de pruebas emitió una recomendación que heló la sangre del alto mando. El documento oficial, con una frialdad burocrática que apenas ocultaba la gravedad de la situación, recomendaba encarecidamente que a ningún miembro de la tripulación se le permitiera permanecer dentro de la torreta del FV-4005 durante las operaciones de disparo hasta que se completara un ciclo íntegro de pruebas instrumentales. En otras palabras, la máquina era tan peligrosa para sus propios operarios que se les prohibía estar dentro de ella mientras cumplía su función primordial. Un arma que no podía ser disparada con su artillero a los mandos. Para julio de 1955, un segundo prototipo, esta vez con una torreta completamente cerrada, se unió al programa. Esta máquina fue sometida a un verdadero purgatorio de acero y pólvora. Durante las pruebas, su cañón rugió 133 veces y cada una de esas detonaciones sacudía la estructura hasta sus cimientos, revelando sin piedad nuevas y alarmantes debilidades. La delgada coraza de la torreta, de apenas 14 milímetros de espesor, retumbaba y vibraba con una furia incontrolable. Los valientes que se encontraban dentro describieron la experiencia como estar atrapado en el interior de una campana gigantesca mientras alguien la golpeaba con un mazo de forja. Durante el año siguiente, las pruebas de ambos prototipos continuaron, acumulando experiencia para el proyecto principal, el FV-215, que se basaría en el chasis del Conqueror. Cada disparo, cada violenta sacudida, aportaba nuevos datos sobre el comportamiento de un cañón sobrepotenciado en un chasis de tanque, y esos datos eran profundamente desalentadores. La precisión a la distancia máxima de 2 kilómetros era mediocre, especialmente con viento lateral. El enorme proyectil, lento y pesado, era desviado de su trayectoria con mucha más facilidad que las municiones compactas y veloces de los cañones de tanque convencionales. Los ingenieros británicos trabajaron con obstinación, creyendo que tarde o temprano podrían domar a su monstruo. Pero mientras luchaban contra las implacables leyes de la física, el mundo a su alrededor cambiaba a una velocidad vertiginosa. El progreso tecnológico estaba preparando un golpe por la espalda, una amenaza que nadie en el proyecto había anticipado. En el horizonte estratégico comenzaban a vislumbrarse armas de un tipo completamente nuevo, sistemas que prometían convertir todo el concepto de cañones de tanque gigantes en una reliquia desesperadamente obsoleta. La bestia de acero, nacida de la necesidad de crear el puño más grande, se encontraba de repente frente a un futuro incierto. Su propia fuerza se había convertido en su mayor debilidad, y mientras el monstruo de 183 milímetros luchaba por domarse a sí mismo, en silenciosos laboratorios de todo el mundo occidental, nacía un nuevo tipo de depredador, uno que no dependía de la fuerza bruta, sino de la fría y calculadora precisión. La era del Titán estaba llegando a su fin. La llegada de los misiles guiados antitanque fue como un trueno en un cielo despejado. De la noche a la mañana, cambiaron por completo todas las nociones existentes sobre el combate contra vehículos blindados. Estos pequeños proyectiles, impulsados por un motor a reacción, podían ser guiados hacia su objetivo durante el vuelo, corrigiendo su trayectoria mediante cables o una señal de radio. Garantizaban un impacto certero sobre un tanque a distancias que eran, sencillamente, inalcanzables para cualquier cañón de la época. El coste de un solo misil era una fracción insignificante de lo que suponía el desarrollo y la producción de un coloso como el FV-4405, con su descomunal armamento. Además, este nuevo tipo de arma podía instalarse en prácticamente cualquier plataforma. Un vehículo blindado ligero como el Ferret, un helicóptero, un jeep o incluso un simple trípode portátil para uso de la infantería. Un solo soldado, con un lanzador de misiles al hombro, podía aniquilar un tanque pesado a varios kilómetros de distancia. Y contra esta amenaza,
No existía defensa alguna. El Ministerio de Guerra británico se encontró de pronto ante un dilema profundamente desagradable. Años de trabajo y una enorme cantidad de fondos se habían invertido en la creación del FV-4405 y su prometedor sucesor, el FV-215. Pero ahora, todo el programa parecía un costoso y pesado anacronismo. El cañón de 183 milímetros, a su distancia máxima de 2 kilómetros, no destacaba precisamente por su precisión. Especialmente en condiciones de viento lateral, que podía desviar el masivo proyectil de su trayectoria, el misil guiado, por el contrario, impactaba exactamente donde el operador lo dirigía. Fallar con él era considerablemente más difícil. El año 1957 se convirtió en un punto de inflexión para las Fuerzas Armadas británicas. El gobierno anunció una reducción a gran escala del gasto militar y decenas de programas de desarrollo de nuevo armamento cayeron bajo el hacha del presupuesto. Los regimientos del ejército fueron fusionados o disueltos, los pedidos de material bélico se recortaron drásticamente y los proyectos más ambiciosos se cancelaron uno tras otro. En este clima de austeridad implacable, el FV-4405 y el FV-215 no tenían ni la más mínima posibilidad de sobrevivir. La sentencia fue dictada con rapidez y sin posibilidad de apelación. Ambos proyectos fueron clausurados con el cese inmediato de todos los trabajos. Los funcionarios habían calculado que los misiles antitanque proporcionaban la misma eficacia en combate por un coste un orden de magnitud inferior, y era imposible discutir contra esa fría aritmética. ¿Por qué gastar millones en una máquina de una complejidad abrumadora, con un cañón que casi la destrozaba a sí misma, cuando un simple misil resolvía la misma tarea de forma barata y fiable? Para colmo, los informes de inteligencia indicaban que la Unión Soviética se estaba alejando gradualmente del concepto de tanques pesados en favor de la producción masiva de vehículos medianos. La misma amenaza para la que se había creado el FV-4405 comenzaba a desvanecerse por sí sola. A los prototipos del gigante de acero les esperaba el triste destino de la mayoría de las máquinas experimentales. Fueron desmantelados, sus torretas separadas de los chasis y sus componentes enviados a almacenes o directamente al desguace. Una de las torretas del segundo prototipo fue entregada al Real Colegio Militar de Ciencias de Schwebenham para ser utilizada con fines educativos, un vestigio monumental de una era que ya había terminado. Allí permanecería como un recordatorio silencioso de cómo la tecnología, en su avance inexorable, no siente piedad por los gigantes de ayer, sin importar cuán poderosos pudieran parecer. Parecía que la historia del cañón de tanque más grande del mundo había terminado sin gloria. El FV-4005 estaba destinado a desvanecerse en el olvido, como una rama evolutiva más, un callejón sin salida en el desarrollo de los vehículos blindados. Sin embargo, el destino, a menudo, tiene otros planes. La torreta del FV-4005 sobrevivió décadas de abandono, hasta que en 1971 encontró un hogar en la colección del Museo de Tanques de Bovington. Allí permaneció, a la intemperie, sometida a la inclemencia de las lluvias y los vientos británicos. Los niños, en su inocencia, la escalaban para jugar, mucho antes de que la seguridad se convirtiera en una preocupación primordial. En el año 2007, la torreta fue montada sobre el chasis de un Centurion, una modificación del 2008, y exhibida en la entrada del museo como una especie de guardián silencioso. Y entonces ocurrió lo inesperado. Un universo digital dedicado a los blindados de combate lo catapultó al estrellato mundial. Millones de jugadores de todo el planeta descubrieron la existencia de esta máquina británica con su arma absurdamente enorme, otorgándole un estatus de culto. En 2024, un entusiasta llamado Joe Hughes, con el apoyo del museo y de la comunidad de jugadores, emprendió la restauración completa del único ejemplar existente. La torreta fue unida a un auténtico chasis de Centurion, modificación 3. Se instaló un motor y una transmisión restaurados, y por primera vez en casi 70 años, el gigante de acero
volvió a moverse por sus propios medios. Una reliquia de la Guerra Fría, un fracaso de la ingeniería militar, renacido no por la necesidad de la guerra, sino por la pura fascinación humana, demostrando que incluso los monstruos olvidados pueden encontrar una segunda vida en la memoria colectiva.